All right, good morning, everybody. Thank you for being here so that we can give a report, an update on the priorities, on the results, and also make some critical and important announcements. I want to state that I'm going to have to be leaving the press conference a little bit earlier, so I'm going to make some comments, some statements, then we're going to pause for a few questions. I'm going to head on out, and then Secretary of Public Affairs and our team will continue on giving the update. First of all, wanted to reiterate what our priorities are. Food and water delivery continue on being a critical priority for Puerto Rico, as well as having our hospital system in place, either energized or working with generators, making sure that the hub system is working, that we can utilize all of the assets such as the USS Comfort and Centro Medico for the most pressing needs, making sure we continue on the effort to upgrade or pick up telecoms, energy, water and sewers and ports in Puerto Rico, as well as looking forward or looking ahead to some of the pressing challenges that we might be having. So we're working together with our GAR and our team to get all of the documentation that is necessary for our recovery efforts and for our relief efforts. We are also on the way to establishing a functional educational system. As we stated, on the 16th, we're going to get a report on the state of these schools, and then by the 23rd, we expect to get it started as well. A consideration over public health emergencies, and I'll talk a little bit about that in my statements, but this continues on being one of the critical priorities for us to avoid, to detect, and to act upon of public health emergency during this this effort. So those are the priorities, and then I would like to comment on two particular areas. First, number one, yesterday the White House sent to Congress a petition to include a $4.9 billion community disaster relief loan for Puerto Rico. This, just to put it into context, what this means. First of all, this program offers relief to those jurisdictions that, based on the disaster, don't have the wherewithal to either get revenues or have a functioning taxing system in place. That is the case here in Puerto Rico, and this really, based on the nature of the program, other jurisdictions in the United States won't be able to qualify for this. It will only be Puerto Rico. So this will be included in the DERF proposal that should be looked upon on Monday or Tuesday. And that represents, again, an access of $4.9 billion in different programs to municipalities, to different entities, to government entities, so that we can have the liquidity to push forward. It is called a community disaster loan, but historically what has happened is that 92% of these loans have been condoned. Therefore, there is, based on some metrics that need to be achieved, a space so that this immediate relief is not, does not have to end up being paid. And historically, again, 92% of these loans have been canceled once they have been given to Puerto Rico. This petition, or this petition from the White House to Congress was based on a specific petition that I've made in the past couple of days to the White House. I have spoken to you about it, and I will reiterate what our petitions to the White House and to Congress are. Remember, I talked to you about three areas where we need critical help from the federal government, and in this case, from Congress. Two immediate term areas. The first one being two immediate relief areas. The first one being this liquidity component. It'll be included in the DERF. We asked for between $4 to $5 billion in liquidity relief. This response from the White House is based on a specific petition we made, and it's $4.9 billion. So now
The White House has submitted for consideration in Congress, and Congress needs to act upon it, but that one seems to be headed in the right direction. The second one was an immediate relief program that we asked Congress. It is a relief program composed of several programs from the federal government, including CDBG programs, social services program from HHS, DOT, Small Business Administration, USDA, and Department of Education that comprise $4.2 to $4.6 billion in immediate relief for Puerto Rico. Now, this is separate from what we had already asked in the liquidity front. This immediate relief would go to help Puerto Rico establish a platform to answer the emergency and to attend to our already decaying economy. So we have already achieved, at least from the support of the White House, now it needs to go to the Congress, support to get the $4.9 billion in liquidity through the Community Disaster Loan Program. But we are still asking, and it is imperative that we get immediate relief in the form of several government programs that will allow us to stabilize the situation, attend to the emergency, and of course attend to our pressing economic needs. The third component is a longer-term component, all right? When I mean longer-term component, it means that it might not be in the next couple of weeks, it might be in a month or in 2 months, which is the long-term recovery aid package. This is critical. This is an important component, and it is based on the estimates of damage that have occurred in Puerto Rico and what we need to rebuild Puerto Rico and to rebuild it stronger again. So there are 3 components that we have asked the federal government and the administration. Yesterday, we received support from the White House from one of them, which is the immediate liquidity issues from the DERF. We are still asking for immediate relief from a host of 6 to 7 programs in the federal government that will attend to our economic needs and our emergency needs. And then afterwards, similar to what's occurring with Texas and Florida, long-term recovery aid package for Puerto Rico so that we can start rebuilding again. I'll be very much willing to answer questions about these programs in a few minutes, but just wanted to let you know that yesterday's advance or support from the White House came from a direct petition that we made to the White House and to Congress in letters that we sent to the White House and to Congress, and they have responded in the affirmative in that first of cases. Now, I would like to take the opportunity to also, since we are asking for this immediate relief program, there's an immediate relief program with CDBG and Small Business Administration and other programs. What I'm going to do is I am going to call upon certain members of Frente for Puerto Rico, which, as you know, was an initiative that we had started to address some issues in Puerto Rico as one voice and to get results from the federal government. Now, that effort has already started getting some results in the S-CHIP program. Everybody in Puerto Rico, the idea was that we can speak in one voice. It doesn't matter what party affiliation, doesn't matter if they're private sector, public sector, or non-for-profit. So I will call upon a meeting so that we can establish a strategy and a path forward in the next coming days in Washington so that we can get that immediate relief package as well as the liquidity package, which seems to be well on its way. Also, I would like to state that, aside, there are certain issues that are still pending with the administration that we'll be working on. I spoke to the Administrator Long this morning about some of these things, and he will be in Congress today, and he will be also talking to the White House about some of the issues that we've petitioned, such as extensions to the Jones Act, waiver
to permanent work of FEMA, and a particular waiver of the SNAP program so that people could have access to restaurants or fast foods and eat hot meals within that context. So that is the framework of the federal effort that's occurring right now. I will be more than willing to answer any other questions. Important to note again, 3 buckets. We've already gotten support on one of them. We expect support on all of them. If we want Puerto Rico to have a path forward and to not collapse into a dire situation, it is important that we get the appropriate resources for Puerto Rico. And I would like to thank the White House for this first step that they have taken to petition access of liquid funds for Puerto Rico within the next couple of months. That is on the federal petition front. I would also like to talk a little bit about public health. And we have some of our public health experts over here, our Secretary of Health and Epidemiology as well. They will be here if there are particular questions over the public health issues that are occurring. So let me talk a little bit about the leptospirosis effort that's going in Puerto Rico. First of all, the CDC is going to evaluate the 2 cases of deaths that were reported yesterday. They are still evaluating to see if, in effect, it was the bacteria that caused their death. I should caution that there are other illnesses, such as dengue, that have similar outcomes, similar symptoms. So it is important that although we are taking preventative steps, although every time we see the symptoms, the state is working on preventative methods and on the appropriate medicine to work with these cases, it is still not confirmed if they are in fact given by the bacteria. There are 2 other cases that we're informing of death, potentially by the bacteria. So we will be continuing on to let you know a little bit more about this. But 2 cases, one in Carolina and one in Mayagüez, that the CDC and the Forensics Center will be working on to see if they are in fact due to the bacteria. I would also like to state that today we will be distributing a lot of information for the people of Puerto Rico. We will have it on the website. We will be going to the townships, as we stated, so that people have access to information on how to prevent some of these diseases, right? Particularly how we can make sure that you have access to clean water, how to eliminate fungus, and how to disinfect water. So a lot of these flyers will be either posted online. Our petition is that people that have access to internet and have access to a printer, be good citizens and help us distribute this information. We will start sending this information as well to local municipalities, to different mayors, so that they can distribute it along with the food supplies and the water supplies that are being given out. So information is critical at this juncture. It is important to know that these bacteria occur on events like this, and particularly on tropical weather such as this, and that there are ways to treat it. Right now, potentially there have been 10 cases. 2 of those cases have been treated and are actually at their homes already. You can use penicillin or doxycycline to treat this disease. And at the same time, we would like to reiterate that there is actually a preventative measure for those that are in continuous contact with dirty water and so forth, which is doxycycline. And again, the treatments and the mechanisms can be discussed by our experts, but certainly it is important to know that this can be treated. This can be treated with antibiotics
There are antibiotics available. We have evoked the emergency prescription program that we spoke about a few days ago from the federal government. So all of these things are being worked. Another item that I would like to address is that we're not waiting for illnesses and disease to occur in Puerto Rico. We're being proactive about this. Our state coordinator has established a path forward with HHS so that we can identify all potential illnesses that could arise in Puerto Rico, the mitigation strategy, the way to work with them, and how to deploy assets immediately. So those are efforts that are ongoing, as well as today, within the next couple of days, the Department of Health in Puerto Rico and the DOD will be distributing pills that will help purify water. Some of these pills are in this form, very clear instructions that will be handed out as well in one of the flyers on how to use it, how you can use these pills, and how you can make that into purified water. So we're taking all steps. Information is paramount here. We can avoid a lot of these diseases, but we need to know what we're essentially encountering and how we can counteract that. So those are the two major statements that I wanted to make. I will make them briefly in Spanish, and then I will attend to questions. Quiero hablar de dos cosas hoy. Lo primero es los recursos que se le han otorgado, o la petición de recursos que ha dado la Casa Blanca al Congreso de que se le otorguen $4.9 billones en ayuda a la liquidez para Puerto Rico. Sabrán que en los últimos días hemos estado haciendo 3 peticiones muy puntuales hacia el Congreso. La primera es el alivio inmediato. El alivio inmediato son una serie de programas del gobierno federal que incluyen CDBG, Small Business Administration, Departamento de Educación, etcétera, que van para ayudar a la emergencia y a sostener nuestra economía. Segundo, pedimos inmediatamente la ayuda hacia la liquidez, reconociendo las dificultades que tenemos para recaudar en este momento y el problema de liquidez que tenemos en Puerto Rico. Y tercero, el programa a largo plazo de recuperación, que serían los recursos que se le den a Puerto Rico para comenzar la reconstrucción después de la devastación. Son 3 peticiones puntuales que se le han establecido. Ayer a nuestra petición, ya tanto por cartas que le enviamos al Congreso y cartas que le enviamos a Casa Blanca, la Casa Blanca apoyó el esfuerzo de que se le otorgue a Puerto Rico acceso a liquidez a corto plazo, ¿verdad?, hasta finales de diciembre. Esto viene en la forma de un Community Disaster Loan, un préstamo de desastre de la comunidad, de $4.9 billones. Me gustaría hablar un poquito sobre lo que significa esto. Esto no es meramente un préstamo. Esto se ha utilizado en otras comunidades vulnerables en el pasado, y el 92% de los préstamos de este programa han sido condonados, siempre y cuando se lleguen a unos parámetros. Por lo tanto, esto lo que nos da es lo que hemos solicitado de emergencia, acceso a liquidez, y nos permite el vehículo también para que pueda ser condonado. O sea que no es, ¿verdad? Es importante que se reconozca que no es tan solo un préstamo, sino que es acceso a liquidez que necesitamos ahora con un vehículo para que se pueda condonar ese acceso a liquidez. Y sería mayormente específico a Puerto Rico por las condiciones que tiene Puerto Rico, que no tienen las otras situaciones estatales. Esto sería incluida en lo que sería el DERF package, que se estaría viendo, lo que se estaba hablando de los $29 billones, pues Casablanca solicitó que se incluya este programa adicional y que de nuevo sería de ayuda para Puerto Rico. Así que agradecemos por este primer paso que se ha ventilado por la Casa Blanca. Ahora obviamente le toca al Congreso actuar, pero también reconocemos que todavía quedan las otras 2 peticiones amplias en la mesa. Una inmediata, que es el Immediate Relief Program,
¿Qué significa y cuál es la diferencia? Porque los números son bastante similares, ¿verdad? Estamos hablando de 4.9 billones de dólares en liquidez y estamos hablando de 4.2 a 4.6 billones de dólares en acceso a alivio inmediato en programas de CDBG, de Social Services de HHS, del departamento del DOT, del Small Business Administration, USDA, y del Departamento de Educación. La diferencia es que uno atiende el problema de liquidez que tiene el gobierno y otro atiende los problemas en la economía y los problemas en la emergencia a corto plazo para Puerto Rico, ¿verdad? Por encima de todo lo que está haciendo FEMA en este momento. Así que nuestra petición es que también se incluya este programa de alivio inmediato. Por ejemplo, en Texas se hizo con 7.5 billones de dólares para programas de CDBG solamente. Nosotros estamos pidiendo una colaboración también en ese sentido. Y por lo tanto, para ese asunto en particular, estoy convocando a ciertos miembros del Frente por Puerto Rico para que de manera inmediata, ya entre mañana y pasado, podamos delinear una estrategia, una sola voz, ir a Washington y solicitar que también tengamos este alivio inmediato para que Puerto Rico pueda progresar en estos próximos meses. Asunto de liquidez, asunto de economía y de trabajar la emergencia, los dos a corto plazo para permitirnos entonces entrar en lo que sería en el esfuerzo de largo plazo de recuperación. Eso se requieren un sinnúmero de datos que lo está trabajando el State Coordinator, el GAR y otros miembros de nuestro equipo de trabajo para ver cuál es, ¿verdad?, la magnitud del daño y que se trate a Puerto Rico de igual forma que se ha tratado a Florida y a los Estados Unidos. Hay unos asuntos también que están pendientes con la Casa Blanca que hemos ido trabajando. Hoy tuve una conversación con el administrador Brock Long. Algunos de ellos incluyen ¿verdad?, el waiver al Acta Jones, el waiver al trabajo permanente de FEMA y el waiver del PAN para que se pueda utilizar para restaurantes o comidas calientes para nuestros ciudadanos. Eso en el asunto de la estrategia federal. En el asunto de la estrategia de salud pública, lo que quiero establecer son varias cosas. Número uno, aquí nuestro equipo de trabajo ha estado visitando los hospitales, respondiendo a todos los reclamos, a todos los reportes que se han estado haciendo. Y obviamente tenemos una estrategia reconociendo las dificultades que se tienen en Puerto Rico. Siempre he establecido que Public Health Emergencies o emergencias de salud pública son uno de los retos a largo plazo que tenemos que no tan solo atender, sino que tenemos que anticipar y trabajar. Gran parte de este esfuerzo tiene que ser uno informativo, por lo tanto, hoy estaremos subiendo a la página y también distribuyendo a través de todo Puerto Rico, a la medida que se distribuya la comida, algunos flyers, algunos papeles con información de cómo desinfectar el agua, de cómo se puede beber el agua seguro, de cómo se puede eliminar el moho y de cómo se pueden utilizar estas pastillas para desinfectar el agua y tener agua potable ¿verdad?, en sus locales. Así que ya en colaboración con la Cruz Roja y con otros esfuerzos se está haciendo este evento preventivo para poder trabajar con los problemas de salud pública. En términos de los casos de leptospirosis que se habían determinado, hay potencialmente 10 casos. 4 de ellos se han establecido que son muertes. Todavía debo reiterar que no se sabe si son producto de la bacteria o no, porque los síntomas de la bacteria también son síntomas de otras enfermedades, como por ejemplo dengue, ¿verdad? El dengue es muy similar en los síntomas a esto y se está trabajando ahora con el CDC para poder identificar si estas 4 muertes
2 en Bayamón, 1 en Mayagüez y 1 en Carolina, en efecto son productos de la bacteria. Es importante establecer que esta bacteria se puede tratar, ¿verdad? Ya 2 personas que la tuvieron, se les dio el tratamiento con doxicilina o penicilina y ya están en sus hogares recuperando. Es importante también establecer que para aquellos respondistas sepan que se puede utilizar doxicilina de manera preventiva para que no les dé la bacteria. Así que hay un sinnúmero de mecanismos que están en pie, se está trabajando, no, ¿verdad? Hay una emergencia en este momento, pero sí estamos pendientes ante esto y otras enfermedades que puedan ocurrir y por eso el State Coordinator le solicitó al HHS para trabajar con un plan de todas las posibles enfermedades, cómo atenderlas, cuáles son los tratamientos, tenerlos accesibles, poder hacer el deployment rápido y cómo evitarlas, sería la parte principal. Así que esos son los 2 componentes que quería discutir hoy. El secretario de Asuntos Públicos va a estar dando la actualización de los datos en lo que yo voy a unas misiones, pero quería también tomar unos minutos para contestar cualquier pregunta que puedan tener. Okay, we will take 3 questions about this theme and then the Secretary of Public Affairs continue with the briefing. Por favor, una sola pregunta por medio. Comenzamos con Guapa Televisión. Buenos días, gobernador. Buenos días. Ha llamado la atención la expresión que usted hace de prevención, de entregar estas tabletas para que el agua sea potable. Quería saber si dentro de ese plan de emergencia que se trabajó para enfrentar María no estuvo contemplado la salubridad, la prevención de poder hacerlo antes del embate del huracán, porque personas de la montaña, que han sido las más olvidadas, están consumiendo desde antes del huracán, desde el impacto de Irma, agua no potable, de manantial y de quebradas. Sí, se contempló, se ha estado trabajando, estamos tomando medidas aún mayores ahora, que es lo que estamos anunciando, reconociendo la falta de comunicación, algunos de los posibles problemas que pueden surgir. O sea que sí, definitivamente se tenía dentro del componente cómo trabajar esta situación, pero entenderán que a la medida que cae todo el sistema de agua, a la medida que cae el sistema eléctrico, el sistema de telecomunicaciones, pues ciertamente hay algunas áreas que se pueden ver afectadas. Estas enfermedades, debo decir, son normales en el trópico. O sea, esto no es nada fuera de lo normal. Lo que queremos estamos siendo proactivos, diligentes, identificando cuál es el curso de la enfermedad y estamos dando, ¿verdad?, información adicional para poder ser lo más riguroso posible, que todo el mundo sepa qué tiene que hacer para evitarlo y para evitar lo que no ha ocurrido hasta ahora, que es que tengamos una epidemia. Sí. Bueno, es que se está tomando acción. El Emergency Prescription Program se había implementado. Los esfuerzos preventivos previos al desastre también. Lo que sí es, y lo hemos reconocido desde el principio, esto es una devastación sin precedentes aquí en Puerto Rico. Llevo, inclusive, cuando hace 2 semanas, alertando que nuestro próximo reto podía ser uno de salud pública. Y por eso nosotros hemos estado tomando pasos preventivos. O sea que yo felicito al equipo del Departamento de Salud y al equipo de HHS, al secretario de Estado que ha estado liderando el Task Force de Salud, porque han estado encima de esto para evitar que esto se convierta en una epidemia. Es bien difícil en una jurisdicción de 3.4 millones de ciudadanos que bacterias que ocurren naturalmente pues se puedan evitar en su totalidad. Es nuestro trabajo asegurar que lo identificamos rápidamente. Todos los reclamos a veces que aparentaban que eran muy grandes, enviábamos los equipos de trabajo para poder solucionarlo. En muchos casos los reportes no eran correctos, pero lo cierto es que se está tomando acción sobre todo esto y lo importante ahora es que todos los puertorriqueños tengan la información y que puedan tomar acción sobre la misma. CBS. Good morning, Governor. Good morning. It was just announced that all members of the House will be briefed today by the Trump administration on the situation in Puerto Rico. Yes. First of all, your reaction, and second of all, what would you tell the House if you were there? I would tell the House that it is imperative to act, that partial action is really no action.
that we need complete action for Puerto Rico. I would tell the House and the Senate that the $4.9 billion that is being given to liquidity for Puerto Rico is no substitute for the immediate relief that we need on several federal programs. I would tell the House to act immediately, as they did with other events, and recognize the magnitude of the damage here in Puerto Rico. I would tell the House and the Senate to recognize what some of their colleagues have seen here in Puerto Rico firsthand, which is the level of devastation, to recognize the particular situation Puerto Rico is in, and to understand that even as we're making efforts now to get out of the emergency, if we do not fulfill those three components. Number one, the immediate liquidity needs for Puerto Rico. Number two, the immediate relief for economy and emergency. And number three, a real long-term recovery package for Puerto Rico that treats Puerto Rico equally. What will happen is what I've been saying in the past. You will have in your hands a more severe crisis, not only a crisis here in Puerto Rico, but also a massive exodus of Puerto Ricans to the United States. These are all within the realms of possibilities. We already had increased exodus. That has always been a problem. If the appropriate actions are not taken, it'll be hard for the people of Puerto Rico to see a path forward to rebuilding. And therefore, it'll be easier for them to make a determination to go to one of many states, but primarily Florida, Texas, Ohio, Pennsylvania, and so forth. So my petition to Congress is recognize the immediate needs that we have here in Puerto Rico. Recognize that we need action on at least two of those three on the immediate time frame in the next couple of weeks, and that we, going forward into the future, we need equal treatment, as was with Texas, as was with Florida, in the case of Puerto Rico. El nuevo día. Sí, buen día, gobernador. Volviendo al tema sobre el uso de la tarjeta de PAN, Sí. que mencionó sobre que se pueda utilizar para adquirir alimentos ya preparados. Sí. Lo que pasa es que hay una inquietud en la ciudadanía sobre que hay muchísimos negocios que todavía no tienen sistema Sí. y no se puede usar la tarjeta. Así que aunque usted está solicitando ese waiver, está este otro tema problema. del problema del sistema. ¿Cómo se está atendiendo y si hay algún mecanismo para que ahora mismo el límite es 25% Sí. en efectivo? ¿Cómo se está atendiendo este asunto? Sí, dos cosas, buena pregunta. Primero, estamos identificando los restaurantes, ¿verdad? Y los establecimientos que sí tienen el sistema para poder operar y que la gente sepa dónde es que están. Número dos, en la petición también, aunque reconocemos que técnicamente es un poco más difícil, hemos solicitado ver cuál es el mecanismo para que parte de esos recursos del PAN se puedan convertir en efectivo, ahora que estamos en una situación, ¿verdad?, donde mayormente el flujo de la economía es en efectivo. O sea que esas dos peticiones estaban en la carta. Hay un obstáculo, ¿verdad?, técnico en cómo se hace esto. En Katrina se hizo algo similar y no funcionó. Y lo que se estaba tratando de establecer con ese mecanismo era ver cómo se podía hacer en Puerto Rico y que funcionara, que la gente pudiera tener el acceso a ese efectivo. Así que están esas dos peticiones, pero la inmediata, y reconociendo que no resuelve todo el problema, pero sí abre las puertas a más oportunidades hacia la gente, sería, ¿verdad?, lo que es que se le dé el waiver para usarlo en los alimentos preparados. Quiero anunciar también y establecer que ya la Oficina de la Primera Dama y el Departamento de Educación están trabajando los stop and goes. Hay creo que 26 que se han estado estableciendo a través de todo Puerto Rico, que esto lo que hace es, se cocina, la gente puede buscar su comida caliente en estos establecimientos, y ayuda también al flujo de comida, ¿verdad? Que ya hay varios mecanismos para el ciudadano. No es solamente esperar que el alcalde pues lo distribuya. Van a haber escuelas que están abiertas sirviendo comida. La Secretaria de Educación ha dado esa dirección. A la medida que se abran las escuelas, ¿verdad?, que hablamos que en esta semana esperamos 146 escuelas que estén abiertas,
¿verdad? Las cocinas también van a estar abiertas para la comunidad y se va a estar llevando comida para que se pueda cocinar. Los 26 stop and go que se están llevando a cabo y otros esfuerzos como el esfuerzo de Chef Andrés que también están encaminados para poderle servir comida caliente. Hay otras iniciativas que siguen surgiendo y las vamos a seguir añadiendo a la bitácora de oportunidades, pero que la ciudadanía, además de que sepa que estamos trabajando con el asunto del pan, que sepan que hay alternativas gratuitas ahora para poder recibir comida caliente por esfuerzos de la primera dama, de la secretaria de Educación y de otros colaboradores. Bueno, excusamos ahora al gobernador y el secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, continúa con las próximas preguntas. No, voy a decir par de cosas. Sí, mira, les vamos a pedir a los medios, dejamos una muestra de las pastillas y la promoción de tanto lo que es el agua como el tratamiento que debemos tener para cuidarnos con el agua, como también lo que es la utilización de la pastilla. Si los medios lo pueden pasar y nos ayudan a publicarlos en sus redes, en sus medios noticiosos, nos van a ayudar a llevar más efectivamente el mensaje. También les dejamos una muestra de lo que es la pastilla, que la pueden tomar de ahí. Y ese es el filtro de agua que se va a estar suministrando. Vamos a hablar de las cantidades un poquito más adelante. Para seguir con lo que es el resumen, 421 farmacias ya han reportado que asumieron el programa de Emergency Prescription Program, que es el programa que permite que personas que no tienen planes médicos reciban gratuitamente en las farmacias el despacho de recetas sobre medicamentos, vacunas y ciertos equipos médicos. El programa WIC dio una extensión para que el beneficio de septiembre, del voucher de septiembre, se pueda utilizar hasta octubre 31. Cuando el voucher no se utiliza, se pierde el beneficio. Ciertamente hay muchas personas que se han visto imposibilitadas de encontrar un negocio que le despache todo lo que necesitaban para el mes de septiembre. Eso van a poder utilizarlo, el beneficio de septiembre, hasta octubre 31. El número de muertes, el secretario del Departamento de Seguridad Pública ha certificado un aumento de 43 que había hoy a 44, con un caso en Villalba de una persona que se cayó del techo y falleció luego con fractura craneal. A esos 44 tenemos que sumar posiblemente los 4 casos adicionales de leptospirosis que el gobernador ha reportado hoy. Uno fue en un hospital en Mayagüez, otro fue en un hospital, 2 en un hospital en la región de Carolina y 2 en Ponce, en Bayamón. Uno en Canóvana, sospecha, y uno en Mayagüez. Los bancos hoy reportan sucursales abiertas 178, las cooperativas 140 y 628 ATHs disponibles alrededor de la isla. A nivel de supermercados, 393 supermercados abiertos. A nivel de gasolineras abiertas, nos mantenemos en las 860 gasolineras abiertas. El secretario del DACO tiene como meta, objetivo de este mes que termina, los 30 días que el gobernador dio para los planes mensuales, que están en la página de status.pr, asegurar que muchas de estas gasolineras que están cerradas y no van a abrir por problemas de infraestructura, tengan todo este mes para poder añadir a esos 860 que ya están habilitados. El Departamento de Salud, el US Comfort tiene 10 pacientes registrados, 9 en intensivo, ha recibido cerca de 100 pacientes desde su operación. De los 69 hospitales que están registrados en Puerto Rico, hay 67 operacionales. A eso se le añaden 5 CDTs que los estamos asistiendo para un total de 72 centros de tratamiento médico que está siendo asistido por el grupo de trabajo combinado de Departamento de Salud Federal y el Departamento de Salud Local. De esos, 43 de estas facilidades ya tienen servicio de energía eléctrica en San Juan, en 13 municipios: San Juan, Carolina, Bayamón, Guaynabo, Mayagüez, Ponce, Arecibo, Cataño, Guayama, Calley
y los nuevos que son en Guayanilla, Coamo y Yauco. En Yauco el Hospital Pavía, en Guayanilla el CDT y en Coamo el Hospital Menonita. Eso se les restableció el servicio de energía eléctrica durante el día de ayer. Siguen habiendo 4 hospitales cerrados, el Hospital Health South de Manatí, el Buen Samaritano de Aguadilla, el Rey del Dumacao y el CDT de Vieques, la Sala Centeno. A nivel de comunicaciones tenemos 53.60% de servicio de telefonía celular. Hay 544 antenas ya restablecidas, 13 más de las que había en el día de ayer. Y seguimos con los CAUS en 17 municipios que ayudan a facilitar lo que es los mensajes de texto y llamadas de telefonía celular alrededor de la isla. Recursos Naturales tenía problemas en la bomba de la Valdoriotti por la falla de ayer de energía eléctrica. Ya se restableció el servicio de energía, así que la bomba de la Valdoriotti está funcionando. En la parada 18 ya está funcionando la bomba. Ayer pudo controlar las inundaciones en el área. Ciertamente estamos trabajando con el problema de escombros para asegurar que no se vuelva a inundar esa área. La bomba de Juana Matos de ayer, se dañó el generador, se está trabajando ahí con el cuerpo de ingenieros para arreglar el generador y se puso una bomba portátil. Refugiados, 108 refugios, 5.742 refugiados en toda la isla. En puertos, ayer hubo 59 vuelos domésticos a nivel del aeropuerto Luis Muñoz Marín y alrededor de 1.000 contenedores despachados por las compañías navieras. Acueducto de alcantarillado, 64.22% de los clientes tienen servicio de agua. Ayer se vio grandemente interrumpido porque La Plata perdió el sistema de energía eléctrica, ya se restableció en horas de la madrugada. Energía eléctrica, saben que hubo una falla ayer, un pararrayo en Atorreis falló de energía eléctrica. Como el sistema está tan débil, esto usualmente se supone que se supla con generación de otras generadoras de energía eléctrica en otras partes de la isla, como puede ser Costa Sur y Aguirre. Como está tan débil el sistema, este pararrayo tumbó todo el sistema en gran parte del área metropolitana. Ya se está restableciendo, están cerca de un 60% del servicio restablecido de lo que tenía el día de ayer área metropolitana. En las otras áreas y municipios fuera del área metropolitana se ha aumentado servicio. Por eso cayó de 16% a 10.6% el consumo restablecido de energía eléctrica. Esos números deben mejorar durante el día de hoy mientras se vaya añadiendo clientes mientras el sistema levanta. Para hablar sobre FEMA y lo que ha hecho durante el día de ayer, voy a dejar al director Alejandro de la Campa que dé un resumen. Buenos días, muchas gracias, secretario. Un update rápido que les voy a dar. Al día de hoy a través del Cuerpo de Ingenieros y en coordinación con el Departamento de la Defensa, se han instalado 61 generadores de gran capacidad a través de toda la isla en facilidades críticas como son hospitales, facilidades de la Autoridad de Acueducto de Alcantarillado, Égida y otras facilidades críticas. En el día de hoy nos proponemos estar distribuyendo 120,000 galones de combustible, 172,000 galones de agua, bulk water. Vamos a estar distribuyendo hoy 491,000 litros de agua también a través de los Regional Staying Areas y a través de los municipios directamente, y vamos a estar repartiendo hoy también 565,000 comidas a través de toda la isla, en adición a lo que ya hemos estado distribuyendo. También en el día de hoy nos están llegando 4.6 millones de litros de agua en 2 barcazas que están llegando a Puerto Rico, y esto en adición a los 8 millones de litros de agua que ya hemos estado distribuyendo. Y diariamente nos siguen llegando agua y comida en barcazas y en aviones. En términos de comidas, entre hoy y mañana vamos a estar recibiendo sobre 150,000 comidas adicionales, pero el viernes vamos a estar recibiendo 11 millones de comidas en varias barcazas que van a estar llegando a Puerto Rico, que continuaremos distribuyendo a través de la isla. Como dijo el señor gobernador, en adición a estos suministros, hay un sinnúmero de entidades non-governmental organizations sin fines de lucro que están proveyendo
cerca de 100,000 comidas a través de toda la isla, comidas calientes, y en adición las que está proveyendo el Departamento de Educación, donde las familias en las comunidades más afectadas pueden ir también a recoger. Así que esto es un esfuerzo de toda la comunidad, todos los componentes de la comunidad, no tan solo los municipios, gobierno estatal, gobierno federal, pero también hay muchas entidades que hay que darle reconocimiento por el gran trabajo que están haciendo. En términos financieros, en el día de ayer anunciamos que se le había aprobado un adelanto a la Autoridad de Energía Eléctrica por $54.6 millones y ya esa cantidad ha sido aprobada a la Autoridad de Energía Eléctrica. El día de hoy queremos anunciar que estamos haciéndole un adelanto de $70 millones a la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado para propósitos similares, los gastos que ya han estado incurriendo, las medidas de emergencia que han estado llevando a cabo. Así que entre el día de ayer hemos aprobado $54.6 millones para Autoridad de Energía Eléctrica y en el día de hoy estamos aprobando $70 millones adicionales para la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado. Esto en adición a $44 millones que se le ha desembolsado ya a las familias en Puerto Rico a través de todas las solicitudes que nosotros hemos estado recibiendo. A la mañana de hoy hemos desembolsado ya $44 millones a toda la familia, más 37 millones que ya se habían desembolsado la semana pasada a municipios y agencias de gobierno. Todo este total nos lleva a una cantidad de, al día de hoy, FEMA ha desembolsado a municipios, agencias de gobierno y familias $210 millones y estas cantidades van a seguir aumentando diariamente a base de las solicitudes que estamos recibiendo y la coordinación que estamos haciendo junto al gobierno de Puerto Rico, junto a los municipios y todas las agencias que nos están suministrando la información para nosotros poder seguir desembolsando dinero. Así que la cantidad al día de hoy que FEMA ha desembolsado en adición a la distribución de comida, de agua, recursos y otra índole, son $210 millones que están yendo directamente a municipios, a agencias de gobierno y a la familia. Gracias, director. Antes de pasar a preguntas, pues obviamente ya el Departamento de Salud, bajo el liderato del secretario de Salud, van a estar repartiendo cerca de 1 millón de tabletas de purificación de agua, que son las muestras que ustedes tienen con ustedes, y 20,000 filtros de alto rendimiento que permite limpiar el agua y que el secretario de Estado lo tiene con nosotros. Eso nos va a permitir poder suplir agua potable a personas que no tienen acceso a ello, adicional a toda la promoción que está trabajando tanto el secretario como la doctora de Seda para mantener y alertar al pueblo de Puerto Rico. Le hacemos un llamado a la prensa que si nos pueden ayudar con ese material informativo a transmitirlo para evitar casos lamentables como los que ya se están confirmando para confirmar. Con eso paso a la pregunta de los medios. Cualquiera de los funcionarios que está aquí conmigo está dispuesto a recibir preguntas también. Vamos a comenzar con el WIPR. Les recuerdo, una pregunta por medio, somos muchos y tengo la lista. Saludos, buenos días. Buenos días, David. Sí, igualmente. Mire, hay una doctora que ofrece servicios de salud al hogar con pacientes en Vieques. Le dijeron que no podía entrar ni salir nadie de Vieques por un brote de leptospirosis. Pregunto esto porque llamamos a la línea aérea que viaja a Vieques. Eso es falso. Las lanchas de Vieques están yendo 3 días de ida y 3 días de vuelta. Llamamos a la línea aérea y nos dice la línea pues que no están teniendo viajes a Vieques por ahora hasta recibir nuevas instrucciones. Una cosa es que una línea aérea privada no esté dando servicios a una área, otra cosa es que esté cerrada la isla. Eso es falso y las lanchas de Vieques de la Autoridad de Transportación Marítima están operando como de costumbre. No hay leptospirosis en Vieques. No hay casos confirmados de leptospirosis en Vieques. Doctor Chope. Ni reportados en el caso de Vieques. Pero si hay un caso reportado, la doctora de Seda y el equipo de salud investigarían y le diremos los casos, que ya tenemos 10 en total de sospecha de que puede ser esa bacteria en particular. Sí, buenos días, secretario. La pregunta mía viene de la perspectiva, como siempre, del consumidor. Estamos confrontando a los consumidores problemáticas en los abastos de aceite, repuestos para las plantas. Ya el pueblo sabe que la luz, siéntate a esperar a que llegue. Y quieren entonces tratar de sobrevivir generando su propia electricidad a través de estos generadores portátiles. Al gobierno también estar instalando, FEMA anunció
que está instalando, todo eso consume aceite, y hay un problema de abastos en los negocios. Eso va a crear un problema porque va a empezar las plantas a bielarse y a crear una situación. ¿Qué podemos hacer para eso? Mira, a nivel de FEMA, el cuerpo de ingenieros que ellos han estado ayudándonos con lo que son generadores en estructuras críticas, ellos mismos se están encargando de dar mantenimiento y tienen su equipo. En relación al sector privado, que es el que tú señalas de comerciantes, se están haciendo las peticiones el mercado privado y los despachos de contenedores en los muelles está operando casi a niveles normales antes del huracán. Lo que te puedo decir es que en la medida que se vayan haciendo esos pedidos que tienen que tomar en consideración la demanda excesiva o no normal que tú señalas, vamos a poder atender también esa situación. Lo mismo no ocurre con los que dan mantenimiento en las plantas, están ocupados durante estos días, pero obviamente con personal nuevo que llega. El consumidor poder mantener su generador es un agobio menos. Sí. Entonces, y hay ese disloque en este momento en el mercado. O sea, hay un disloque que está sucediendo. Inclusive, hay ayer 100 consumidores que estaban haciendo la fila en una tienda de plantas no tuvieron la oportunidad de comprar las mismas porque Homeland Security fue donde el negocio y le compró 100 plantas. Las podía haber traído por barcaza, lo que sea. O sea, hay una situación que el consumidor... No sé ese caso específico, lo podemos... Okay. Me la suministra, por favor, yo la verifico. Les Pero recordamos en relación al suplido, lo que estamos trabajando, obviamente el sector privado se va a encargar de traer, ¿verdad? Abasto suficiente según la demanda. El secretario de Estado ha estado reuniéndose casi todos los días con el sector privado para atender sus necesidades. Desde el punto de vista del gobierno, los muelles están abiertos, estamos trabajando sin descanso y ya estamos llegando a niveles óptimos de despacho de contenedores. Guapa Radio. Jesús. Buenos días, licenciado y los presentes. Tengo que escoger una pregunta de dos. Di las dos. Ok. ¿Por qué tienen tan callado al secretario de Salud y por qué están negando Déjame el derrumbe en contestarte la Yauco? primera, ya me dijiste la primera. El secretario de Salud no está muy callado, está trabajando mucho. Como tú sabes y hemos hablado todos los días de los temas que atiende Puerto Rico en temas de salud, son grandes y retantes. Haber pasado este evento atmosférico pasó una parte de la emergencia. Pero ciertamente ahora vienen muchos retos de salud que el secretario de Salud, por delegación del gobernador de Puerto Rico, ha estado atendiendo incluso personalmente. Si tú tienes una pregunta para el secretario de Salud, aquí lo tienes, dársela. Bueno, después de 2 semanas logro hacerle una Todas las peticiones en el tema de salud se han contestado. A mí me han llegado, pero se me han parece canalizado. que la voz, el secretario ha estado trabajando fuertemente. Pero Jesús, está bien, pero la voz, pregunta, ¿lo tienes aquí? Sí, la pregunta era esa. ¿Por qué Muy ustedes bien. están callados? Porque la voz que el pueblo cree en cuanto a asuntos de salud del secretario... Esa es la y no autoridad hemos máxima del escuchado. gobierno de Puerto Rico, el secretario de Salud. Por eso. Y está la doctora de Seda, que también ha estado teniendo medios de las preguntas particulares que han ocupado estos temas. Pero vamos a hacer, por beneficio de los medios y del pueblo de Puerto Rico, sesiones como estas de forma regular para que él interrumpa sus trabajos momentáneamente, pero para brindarle la información que el pueblo de Puerto Rico necesita. Desde parte del gobernador te puedo decir que está muy satisfecho con la labor del doctor Rafi Rodríguez porque se ha fajado en la calle como muchos funcionarios públicos Por eso es en que esta queremos, emergencia. por eso es que queremos escucharlo, porque es la autoridad máxima en salud en el Sí, país. sin Ok. lugar a duda. La segunda pregunta es, ¿por qué el gobierno mantiene callado o niega que en Yauco hubo un derrumbe? Bueno, lo que ocurrió en Yauco, que se reportó erróneamente, era que hubo un derrumbe que causó 200 muertes. Eso es falso. Lo reiteramos ahora. De que en Puerto Rico ha habido derrumbe, no solamente en Yauco, ve a Utuado, ve a Corozal, Orocovi, Naranjito. Nadie ha negado que han habido muchísimos, decenas de derrumbes. Fatalidades de 200 personas en Yauco, eso es falso, Jesús, y te lo reafirmo ahora. Ciertamente tenemos muchísimas calles en el área central de la isla que ya no existen precisamente por derrumbes. Derrumbes han habido muchísimos. Nadie ha negado, ni nadie se ha negado a que haya un derrumbe particular en Yauco. En Yauco hubo varios, no uno, hubo varios derrumbes, unos con mayor magnitud que otros. En cuanto a fatalidades, es lo que hemos dicho anteriormente. No, en referencia al artículo noticioso que salió, que hubo un derrumbe en Yauco que causó 200 muertes. Eso es falso. Claro, derrumbes en toda la isla, de punto a cabo, y hay carreteras que ya no existen por derrumbe. El caso de las imágenes que yo he visto, el caso más preocupante, devastador, es Utuado. Utuado hubo... la 10 se desplomó en una parte, pero incluso alrededor de los lagos
los derrumbos son masivos. Miami Herald. Sí, una pregunta para el señor secretario de Salud. Un poquito más allá de leptospirosis, ¿cuáles son las preocupaciones de ustedes? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Y qué se podría esperar en situaciones como esta en términos de las venideras problemas de salud Sí, pública? pues precisamente yo he estado en la isla, en diferentes pueblos, visitando hospitales, visitando refugios, junto con personal de salud federal. Hemos encontrado casos de conjuntivitis, casos de flu, y lo hemos tratado gracias al grupo de médicos voluntarios que también están yendo. Esto es bien común que se vea durante esta temporada. De hecho, estamos entrando en la temporada de vacunación contra la influenza. El jueves vamos a tener un proceso de vacunación aquí en el centro de convenciones y luego nos vamos a mover a los refugios. Estamos enfocados junto con la epidemióloga del Estado en la prevención y visitar las facilidades de hospitales porque tenemos que estar seguros que el servicio que se le esté dando al paciente sea de calidad y que no se interrumpa o se menosprecie por la situación que estamos llevando a cabo. Junto con Salud Federal, pues también aquellos sitios donde no hay facilidades de salud, junto con el Departamento de Defensa, estamos estableciendo hospitales militares donde van a dar esos servicios. Hemos también visitado los DIMAS de diferentes sitios, ya hemos ido junto con el secretario de Estado, fuimos al área de Mayagüez, hemos ido al área de Ponce, hemos ido al área de Canóvanas completamente hasta Fajardo. Esta semana pues estamos pensando ir en la montaña y estamos visitando todas las facilidades del gobierno para estar seguros de que estén funcionando adecuadamente. También con el programa de control de vectores hemos sido bien activos, estamos visitando también esas comunidades donde se nos han dicho que hay problemas. Tenemos 15 unidades para asperjación, se han pedido 70 también mediante FEMA. El Ejército también, el Departamento de Defensa cuenta con 5 unidades que es para ir a sitios donde es difícil el acceso, para también pues como parte del programa de vectores pues hacerlo. Yo quiero mencionar algo que después la doctora puede decir. Es bien importante la prevención. Dijimos antes del huracán, tanto de Irma como de María, que había que hervir el agua por 3 minutos, que no se podía beber agua de los ríos y manantiales. Ahora, junto con el departamento, las Naciones Unidas nos proveyó estas tabletas de cloro y la Cruz Roja pues nos proveyó el filtro. Ese filtro puede producir hasta 50,000 galones de agua purificada. Cada bolsa de esas. Tiene la capacidad para eso por el filtro que tiene. Y eso lo está distribuyendo la Cruz Roja. Se va a traer más para que se pueda, de una vez y por siempre, si hay personas, y tiene que ser agua clara, no puede ser agua turbia. Si usted coge agua clara, pasa por ese filtro y el agua le sale completamente potable. Igualmente, las pastillas de cloro. Hemos estado también junto con la doctora Carmen de Seda y los epidemiólogos revisando todas las infecciones que han habido en los hospitales. Cada hospital tiene un comité de infecciones que tiene que reportarle a salud cualquier evento que haya o cualquier enfermedad que haya fuera de lo común. Y esto se hace diariamente. También nos hemos, junto con el Departamento de Salud Federal, hemos localizado unos refugios médicos que se están preparando. Ya está el de Manatí, Ponce y uno en Bayamón. Faltan todavía 3 más, donde las personas que tengan alguna necesidad médica que no cualifiquen para estar hospitalizados, pero sí cualifiquen que necesiten oxígeno, que necesiten electricidad para un ventilador, van a ir a esas facilidades. Así que nosotros lo que hemos hecho, junto con el equipo mío de trabajo, es ir por la isla, junto con el Departamento de Salud Federal, para establecer un programa preventivo, un programa de salud de emergencia que lo estamos haciendo, y debido a esto es que no ha habido más muertes de las que se esperaba, porque si nosotros dejamos y no nos fijamos en la prevención
y en cómo prevenir las enfermedades, hubiésemos tenido ya brotes epidémicos y gracias a Dios eso no está ocurriendo actualmente en la isla. Les recuerdo una pregunta por medio, Centro de Periodismo Investigativo. Buenos días, una pregunta para el secretario de Asuntos Públicos. Luego del paso del huracán se había dado la cifra de 80% de la infraestructura de distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica destruida, pero entiendo que ese número había sido de lo que se había podido analizar al momento a 3 semanas del paso del huracán. Si nos puede dar una actualización de cómo podemos valorar el porciento de esa destrucción de la infraestructura de distribución de la autoridad. Tienes toda la razón. Cuando hicimos el análisis de 80% fue un estimado con lo que ya se había analizado por la Autoridad de Energía Eléctrica. Se extrapoló los números como si todas las zonas estuvieran con ese 80%. El número exacto lo podemos dar mañana en un informe, la información que tenga Ricardo Ramos. Mañana vamos a tener un informe con el director de Energía Eléctrica, pero te puedo asegurar que es un poco menor. No sé cuánto menor al 80% previsto, pero ciertamente tenemos la gran mayoría de nuestras líneas de distribución y transmisión con porciones en el suelo. Mañana te doy el número exacto con el director ejecutivo de Energía Eléctrica para tener la certeza en el número que te voy a dar. Mega TV. ¿Qué número dio? Sí, de la línea. Mañana te doy la actualización con Energía Eléctrica, con el director que ha estado trabajando en el examen de cada línea. Saludos, secretario. Buenos días. Quisiera saber, con el tema de la liquidez, el gobernador habló previamente sobre unas iniciativas que están trabajando con el Congreso y con la Casa Blanca, pero existe una preocupación en la ciudadanía si la nómina del gobierno central se va a poder pagar ahora el día 15 porque obviamente con todo lo que ha pasado, Hacienda no está recaudando lo suficiente y queríamos saber cómo es que el gobierno va a hacer para pagar la nómina. En efecto, la próxima nómina está garantizada ya. Ciertamente no podemos seguir pagando la nómina con los ingresos que tenemos y por eso esta medida que el presidente de los Estados Unidos notificó ayer al Congreso y que el gobernador solicitó, que son 4.9 billones de dólares, nos van a permitir correr ese proceso de nóminas y gastos de emergencia en lo que el gobierno de Puerto Rico empieza a recibir los ingresos proyectados y que ahora mismo están paralizados. Caribbean Business. Gracias. Saludos. Mi pregunta sería para el secretario de Salud. Quería saber, además del flyer que van a estar repartiendo y las tabletas de purificación, ¿qué acciones concretas va a tomar el Departamento de Salud para prevenir contagios en las comunidades? ¿Cuentan con el apoyo de los CDC en la isla para concientizar a la ciudadanía? Sí, y a mí se me olvidó mencionar, ustedes saben que Salud tiene 7 regiones, nosotros nos comunicamos con los directores regionales. En los directores regionales, usted sabe que también hay un COEC donde hay epidemiólogos, hay gente de salud ambiental y todo, y ellos pues están visitando también los refugios, porque ahora el problema más grande que nosotros tenemos es contagios que pueden empezar en los refugios. Como si alguien tiene conjuntivitis que se la pueda pasar, te estamos enfocando en la prevención del lavado de manos, uso de hand sanitizer. Estamos ahora con esta campaña que junto con el CDC estamos haciendo. Vamos a ir a las comunidades, vamos a llevar médicos voluntarios, vamos a llevar medicina y a la misma vez dando campañas de prevención con estos flyers, cómo usar correctamente estas pastillas de cloro, los filtros. Así que estamos haciendo un outreach a la comunidad completa. También cabe mencionar que también el Departamento de Defensa, ustedes saben que también está llevando ayuda también a los diferentes pueblos, que esa es una de las misiones, pues también se le está dando este material educativo para hacer impacto. Así que se está haciendo impacto a nivel regional, a nivel de refugio y a nivel de Departamento de Defensa en coordinación con el Departamento de Salud Federal. Así que estamos haciendo una campaña bien grande. También cabe mencionar que también se consiguieron un proyecto que se van a comprar 10 troces, gracias a FEMA, es de FEMA. Pues se hizo un proyecto y van a venir 10 troces de asperjación que se van a sumar a los que tiene el Departamento de Salud. Así que en este momento la salud tenemos que estar en la calle, no podemos estar en una oficina. No podemos estar en una oficina, no podemos estarnos dedicando a burocracia, tenemos que ir a la calle para prevenir muertes. Ahora
lo más importante es la prevención y educación a las personas para evitar brotes epidémicos. Primera hora. Saludos. Dos preguntas combinadas para ver si me las pueden contestar entre usted, secretario, el secretario de Estado o Pesquera. Okay. Una es, por un lado, en cuanto a los refugios. Sí. ¿Cuál es la situación en cuanto a cuántos estamos de refugiados, cuántos refugios están activos y confirmar o negar que se están consolidando? Sí. Refugios atendiendo a situaciones o alegaciones de difíciles condiciones de salubridad sí. en algunos refugios. Me queda la segunda parte después. Sí, te contesto esa primera pregunta primero. Nosotros tuvimos cerca de 200 refugios abiertos luego del evento atmosférico y cerca de 15,000 refugiados en algún momento. Hoy estamos con 108 refugios y 5,742. Ha reducido el número de refugiados considerablemente una tercera parte y el número de refugios cerca de la mitad. Así que todavía tenemos una proporción normal en cuanto a ¿verdad? O menor en proporción en cuanto a refugiados y refugios, pero sí, en efecto, se está haciendo un procedimiento de consolidaciones. Esto responde a dos cosas básicas. Primero, que los números de los refugiados están bajando y la consolidación hace sentido. Y segundo, que se nos hace más fácil tener el equipo de salud dando ¿verdad? Talleres, atendiendo médicos, atendiendo pacientes, los médicos atendiendo pacientes, distribución de alimentos. Se nos hace más fácil, entre menos refugios sean, suplir esas necesidades a esos refugios. ¿Se haya reportado situaciones, complicaciones de salubridad en algunos de esos refugios? Cuando hay alguna información sobre un asunto de salud, como quiere el Departamento de Salud y grupo de médicos voluntarios están corriendo los refugios. Cuando hay alguna imputación o alguna noticia de algún tipo de brote, el Departamento de Salud se ha movido rápidamente. No tenemos un caso mayor que reportar que los normales en este tipo de circunstancias. En términos del seguimiento de esa misma, y quizás ya me sirve de transición a Pesquera, era en cuanto a que nos llegó la alegación de que en el refugio de Corozal hubo un asalto por parte de enmascarados. No sé si han recibido alguna información sobre eso. No, esa información aquí no ha llegado. Eso tal vez sea producto de lo que siempre hemos estado tratando de combatir, que son esos rumores que están por ahí, que lo que hacen es daño. Y no, esa información aquí no ha llegado. Pero de todas formas, si el secretario tuviera alguna información particular, la estaría dando a los medios. Ok, y entonces al secretario de Estado era en cuanto a cómo ha estado la ayuda o los ofrecimientos de ayuda de parte de países latinoamericanos, como por ejemplo Panamá, Cuba, Venezuela, México, por agencias de noticias internacionales reseñando comunicados oficiales. Ha llegado información de que se han enviado contenedores de ayuda. ¿Han llegado o no han llegado? Y si es cierto, se rechazó la de Panamá. No, de Panamá ya han llegado varios aviones particularmente. Y hemos recibido ayuda no solamente de países de la cuenca del Caribe, sino de muchos estados. Y al principio, cuando había limitación en lo que fue aterrizajes en el aeropuerto de Aguadilla y Luis Muñoz Marín, se establecía con el FAA una prioridad número 1 para todos los embarques con ayuda humanitaria. Así que la ayuda humanitaria, agradecemos esta oportunidad porque hoy precisamente le entregué al señor gobernador del primer ministro de Israel ayuda, así que trasciende lo que es a la ayuda internacional y de los estados, y la misma está fluyendo tanto por aeropuertos como por puertos. Antes de ayer, por ejemplo, empresas privadas nos trajeron un cargamento valorado en $250,000 de insulina, por ejemplo, así que estamos recibiendo la ayuda precisa. Nos estamos encargando de hacerle llegar a los estados, por ejemplo, a la República Dominicana, que ha sido muy generosa en lo que es equipo, no solamente ayuda, sino equipo, y nosotros nos encargamos de hacer un madrinaje entre lo que son las necesidades y cómo ellos pueden llenar esas necesidades. Así que agradecemos a todos nuestros hermanos, en Colombia ha estado llegando, de Panamá, República Dominicana, y de Canadá significativamente también, y diariamente están aterrizando en el aeropuerto ayuda, al igual que de privados e iglesias y non-profit que están llegando a través de nuestros puertos. El vocero. Sí, buenos días. Tengo una pregunta para el secretario de Estado y también para Rosario para aclarar. La ayuda
que se menciona de 4.9 mil millones es las conversaciones sobre la línea de crédito del Tesoro, o eso sería adicional? Sí, bueno, tenemos tres tipos de ayuda, ¿verdad? Una particular que es la respuesta inmediata de fondo en ciertos programas que habló el gobernador, que esa todavía no se ha cristalizado, pero son cerca de $5 mil millones en programas como CDBG, Small Business Administration y otros programas. Lo que ocurre ayer es precisamente atender el reclamo del gobernador para la parte de liquidez. En algún momento se discutió que podía hacer una línea de crédito con el Tesoro, nos las han dado en forma del Community Disaster Loans Program, que nos da otras herramientas porque no necesariamente tiene que pagarse una vez acabe la emergencia, pero nos va a permitir hacer los gastos que necesitamos, pagar nóminas, como hablaba con Limaris ahorita, pagar gastos de emergencia que estamos incurriendo en estos momentos y correr el gobierno en estos meses difíciles donde no tenemos recaudo. Gracias. Entonces, el secretario de Estado quería saber, ¿verdad? Hay reportes de prensa de que han habido problemas con ayudas tanto internacionales como de Estados Unidos, porque se ha rechazado suministros de Venezuela y un grupo de voluntarios de Long Island le prohíben traer la ayuda en sus propias naves y le exigen que se las entreguen al gobierno y tienen varadas 40 toneladas de suministros, al igual que uno de los sindicatos de Estados Unidos. No, en cuanto a lo que son ayudas de sindicatos, de sector privado, todo está fluyendo. Lo importante es que al principio hubo unos asuntos en donde no se estaba identificando bien la propiedad que venían en vuelos militares. Y eso se solucionó en lo que es el tracto, y ahí el director de seguridad, el secretario de seguridad trabajó con lo que es la parte logística, pero a Puerto Rico está llegando después que sea mercancía, ¿verdad?, que esté apta para llevar. Lo que tiene que ver con comercio internacional y lo que pueda hacer que provenga de mercados, pues hay unas limitaciones. Por ejemplo, quizás en Venezuela hay unas limitaciones por unos asuntos que ya tienen que ver con el gobierno federal, y nuestras fronteras pues están conformes a las limitaciones que pueda establecer el CBP, que es aduana federal. Y en ese sentido estamos recibiendo y agradeciendo toda la ayuda y está fluyendo. Hay unas limitaciones en logísticas para Puerto Rico en cuanto a lo que son los puertos. Y en ese sentido también hemos identificado, cada vez que nos piden ayuda, hay un proceso para que sepan cuáles son los carriers, cuáles son las navieras que tienen entonces los viajes ya señalados para Puerto Rico. Pero no se está rechazando ayuda alguna. Vamos a tener una última pregunta de Caribbean. Y ahora, si me dan la información específica, verificamos ese caso particular. No he escuchado de una entrega de Venezuela que se haya parado por alguna razón, pero lo verificamos. Hemos tenido muchas personas que quieren donar, pero no tienen un avión o una barcaza. Entonces nos solicitan un avión militar o una barcaza, y es un poquito complicado en estos momentos ir a recoger $200,000 en suministros con un avión militar. No es costo efectivo, ¿verdad?, por decirlo así, además de que no tenemos aviones suficientes. Muchas personas están dando las donaciones con la transportación, y eso obviamente nos permite traer esa ayuda a Puerto Rico de forma inmediata. Vamos a tener una última pregunta de Caribbean Business que quería la epidemióloga. Sí, doctora. Bueno, la compartimos aquí. Queremos saber, mencionaron que se está haciendo un task force de un protocolo en los hospitales sobre las infecciones que más se están reportando, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles son Bueno, más? todos los hospitales, ¿sabes? Como aquí en Puerto Rico todos los hospitales tienen que estar acreditados por el Joint Commission. Todos los hospitales en Puerto Rico tienen protocolo de todas las enfermedades. Nosotros tenemos 42 enfermedades reportables bajo la ley número 81, y entre ellas está la leptospirosis. Esto quiere decir que cuando llega un paciente con uno de estos diagnósticos, leptospirosis, meningitis, dengue, pues ya hay unos protocolos, unas normas establecidas de cómo reportarlo, cómo tratarlo, demás. Cabe decir que nosotros los médicos llevamos muchos años tratando leptospirosis en Puerto Rico. Es una enfermedad común en muchos países tropicales, no solamente en Puerto Rico. Todos los países tropicales tienen casos de leptospirosis, una enfermedad producida por una bacteria. Esta bacteria está transmitida en el orín de muchos animales, no solamente a los ratones, los perros, los gatos. Por eso hay vacuna contra la leptospirosis para animales, sobre todo para las mascotas nuestras. Es muy importante que las personas recuerden que sí, hay una vacunación para los animales, porque a los animales también le da leptospirosis. La leptospirosis no se contagia de persona a persona.
Por lo tanto, aquellas personas que estén, y viene la duda de lo del avión, había una preocupación de una persona que estaba viajando y que tenía una sospecha de puede haber sido leptospirosis, entonces estaban preocupados porque estaba sentado en el asiento. La leptospirosis no se transmite de persona a persona. Es la bacteria cuando tú estás en un área donde por tiempo prolongado tú estás en contacto con agua contaminada con orina de ratón y no tienes la piel intacta, tienes alguna cortadura o alguna herida y por ahí es que entra la bacteria. La pregunta es, ¿cuál es la infección que más se está reportando? ¿Es esa? Entre las infecciones que se están reportando, ¿a qué nivel? Hospitales. Recuérdate que hospitales tienen diferentes categorías. Tenemos el intensivo, tenemos piso, tenemos... En salas de emergencia, ok, en el flujo de salas de emergencia lo que estamos viendo más bien viene siendo la gastroenteritis. ¿Okay? Recuérdense que hay personas que están con una nueva dieta, las personas no están comiendo lo que usualmente estaban comiendo anteriormente, así que no es una gastroenteritis por una enteritis o una bacteria, nada por el estilo, sencillamente es porque hay unos cambios de dieta en muchas personas, así que gastro viene siendo una de las condiciones que nosotros más vemos en salas de emergencia y se hidratan. Otra de las condiciones que vamos a ver mucho en esta época, obviamente puede ser lo del dengue, puede ser la influenza, por eso ya el secretario de Salud tomó las directrices de comenzar la vacunación del flu. Recuérdense que sí, toda persona de 6 meses en adelante, sobre todo las mujeres embarazadas. Recuerden las mujeres embarazadas, como saben en muchos años se ha visto epidemia de influenza, donde las mujeres embarazadas ha habido mortalidad porque sabemos que en ellas es un grupo de alto riesgo. Pero regresando a la leptospirosis, la recomendación que desde un principio se dio debido a las inundaciones, y aquí siempre se ha dicho en cuanto a los huracanes y inundaciones, evitar que las personas estén teniendo tiempo prolongado en agua que creemos que están contaminadas con la orina de ratón. Y sabemos que hay un tratamiento muy efectivo. Los médicos aquí en Puerto Rico siempre han optado de que cuando nosotros vemos un caso sospechoso de leptospirosis, se procede a tratar al paciente. Se le manda a hacer la prueba, pero según ustedes saben, la prueba de dengue tarda unas 2 semanas, a veces, pues eso puede tardar la prueba de leptospirosis. Y ante esa espera, siempre se procede a tratar los casos porque no ocurriría ningún daño de tratar el caso y después resulte que tiene otro diagnóstico diferencial. Bueno, muchas gracias. Concluimos la conferencia de prensa. Si alguien tiene alguna duda o quiere alguno de los secretarios, aquí tenemos los oficiales de prensa. Para salud está Peter Quiñones, la epidemióloga está Eric Pergioni, para el secretario de Estado está Ana Santos y el secretario de Seguridad Pública Carixia. Así que muchas gracias.